Bueno, muy buenas tardes, días o noches, depende de cuando estés viendo este video, y sé bienvenido a esta nueva sección que vamos a conocer como las clases de mi experiencia con Dios. Mi nombre es Mario Fabián y te estaré acompañando a lo largo de cada una de estas clases. ¿Cuál es la finalidad de este estudio? ¿Cuál es la finalidad de tomar esto? Es principalmente que tú comprendas la diferencia entre lo que es una vida vacía y lejos de la presencia de Dios y una vida que es verdaderamente el cristianismo cerca de la presencia de Dios, en una comunión y una relación entre tú y Dios. Y en el día de hoy, en este video en especial, que va a ser como una introducción o un trasfondo a lo que va a ser la clase, quisiera que nos adentráramos a la palabra de Dios, quisiera que nos adentráramos a la Biblia y me acompañaras a Juan capítulo 17, versículo 3, y con la Biblia vamos a estar viendo un poquito más de esta idea de qué es esta relación con Dios, de qué se trata esta comunión con Dios. Juan capítulo 17, versículo 3 dice de la siguiente manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este capítulo está bastante interesante, lo puedes leer en tu casa. Se trata de una oración que Jesús hace por sus discípulos, una oración que Jesús hace por ti y por mí. Y en medio de esta oración, Jesús dice, hablando con el Padre: Dios, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y es tan importante esto. Fíjate lo que Jesús dice. Él dice, la vida eterna es que te conozcan a ti. Y hay una gran diferencia, mi hermano, entre conocer de Dios y conocer a Dios. No estoy hablando de conocer, de solamente haber escuchado de Él. Posiblemente escuchaste de Dios en alguna plaza cuando predicaron el Evangelio. Tal vez fuiste al catecismo de chico y escuchaste muchas historias. Tal vez te conoces la historia de memoria, ¿no? Incluso de cómo Jesús vino aquí a la tierra, de la crucifixión y todo eso. Incluso puede que hayas nacido en un hogar cristiano y tus papás te hayan enseñado desde el Evangelio y tú conozcas de eso. Pero hay una gran diferencia entre conocer de Dios y lo que Jesús está diciendo aquí en Juan 17, conocer a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta clase. Esta segunda cosa que Jesús menciona aquí, conocerte a ti, esta es la vida eterna. Eso dijo Jesucristo. Y más, como vemos en Gálatas capítulo 4, voy a estar mencionando varias citas. Si tú gustas ponerle pausa al video cuando gustes, puedes ponerlo, puedes ir a la Biblia, puedes buscar cada una de las citas que te mencione y puedes leerlo para que, como dice nuestro hermano Jesús, ¿no?, que no te digan y que no te cuenten, porque a lo mejor te mienten. En Gálatas capítulo 4 dice que la vida eterna es conocer a Dios, pero también ser conocido por Dios. De eso es lo que estamos hablando, de una comunión entre Dios como Padre y tú como hijo. Hay un versículo en el libro de Job capítulo 42, versículo 5, que a mí me gusta mucho porque representa muy bien esta idea. Job dijo lo siguiente, aquí es Job hablando, Job 42, 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una gran diferencia entre yo había escuchado de ti, pero ahora te conozco. Ahora, todos hemos oído, de oídas hemos oído de Dios, ¿verdad? Todos hemos oído de Él, pero ¿cuántos de nosotros realmente podemos decir, la fe que yo tengo en Cristo Jesús me ha reconciliado con Dios y yo puedo decir verdaderamente conozco a Dios? Ahora, puede que de momento escuches todo esto y se te haga una idea bastante romántica o abstracta, ¿no?, de lo que es el cristianismo, pero y te preguntarás, ¿cómo puedo conocer de Dios si realmente no lo puedo ver? ¿Cómo puedo conocer a Dios si realmente no lo escucho audiblemente, no lo veo? Pero mientras más estudias la Biblia, te vas a dar cuenta que desde el principio la idea de Dios en nuestra creación fue una relación entre Dios y nosotros. El mayor honor que le ha dado a la creación, poder ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Verás, pasa a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Lo puedes leer en tu casa con más detenimiento. Desde aquel momento, cuando Dios creó todas las cosas, Génesis 1, cuando Dios creó todo, y Génesis 2, cuando Dios creó a las personas también, y las creó en aquel lugar, en aquel jardín, Dios caminaba y habitaba en ese jardín donde Adán y Eva estaban. Había una relación hermosa ahí, Dios y las personas. Pero Génesis 3, capítulo 3 nos dice que la serpiente era astuta.
y llegó el pecado con las personas. Adán decidió pecar, Eva también pecó. Y la paga del pecado, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? ¿Muerte física? Sí. Todos nacemos, crecemos y morimos, es parte de la vida. Pero ahorita no vamos a entrar en el tema de la muerte física, que sí entró por el pecado. Vamos a ver la otra muerte, que se trata de muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? ¿Recuerdas que te dije que en el principio había una hermosa relación? Pues el pecado hizo que esa relación se rompiera. Un abismo enorme hay entre Dios y las personas por causa del pecado. Y esa separación que causó el pecado se le conoce como muerte espiritual. Y dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No existe persona alguna de nosotros que estamos aquí, que estás escuchando a lo largo de la historia, que podamos decir que no hemos cometido pecado. Desde los pecados más pequeños que podamos pensar, hasta los pecados incluso que creemos son más grandes, pero pecado es pecado. Cualquier pecado que hayamos cometido nos separa de la gloria de Dios. Y Romanos 3:23 lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de un Dios santo, dice la Biblia. Ahora, el pecado hizo que nuestra naturaleza fuera pecaminosa desde que tenemos memoria. Yo sé que si te pones a pensar desde pequeño ya mentíamos. Incluso algunos ya agarrábamos cosas que no eran nuestras. Desobedecíamos a los padres. Y si te vas a la Biblia, en Gálatas capítulo 5, te vas a dar cuenta, las obras de la carne, te menciono nada más algunas: fornicaciones, adulterios, hechicerías, inmundicias, borracheras, pleitos, celos, iras, contiendas y cosas semejantes a estas. La relación que había entre Dios y nosotros se había roto por causa del pecado. Y si somos honestos, Dios siendo un Dios justo y Dios siendo un Dios bueno, lo que necesita hacer es juzgar ese pecado y condenarlo como malo, porque así son las cosas. Pero en esta parte de la historia es donde vemos el esplendor del Evangelio, la luz del Evangelio, en todo su esplendor. Aquí es donde vemos que Jesucristo, siendo Dios, viene al mundo. ¿Y viene a qué? A cargar con esa culpa que era nuestra. En Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesucristo vino aquí a la tierra y murió en una cruz, como dice 1 Pedro 2:24, para cargar con nuestro pecado. Jesucristo tomó nuestro pecado en su cuerpo, en su carne, y lo colgó en aquel madero. Y murió por nosotros, una culpa que era tuya y una culpa que era mía. Pero la historia no termina ahí, sino que al tercer día, Marcos 16:6 nos dice que Jesucristo resucitó. Y era una profecía que estaba escrita hace cientos de años antes. Jesucristo iba a resucitar, este Mesías, y con su vida nos promete a nosotros vida eterna. Jesucristo vino a morir para perdonarnos y a vivir de nuevo para darnos una vida eterna con Él. Esta reconciliación de la que te estoy hablando, de eso se trata este libro. De ver cómo Dios Jesucristo ha venido a pagar nuestro pecado para que nosotros, teniendo paz para con Dios por medio de Jesucristo, podamos tener una relación personal con Dios. Pasar de ser enemigos de Dios a ser hechos hijos de Dios. En Romanos 5, 1 y 2 nos dicen, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, mi hermano, cuando tú crees en Jesucristo, cuando tú pones tu confianza en Jesús y en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, y tú crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, dice la Biblia que tú eres salvo. Y en Juan 1:12 dice que a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les da derecho de ser hechos hijos de Dios. Esa es la relación de la que estamos hablando.
Esa es la comunión de la que te estoy hablando. Un cristianismo se trata de una reconciliación con Dios. Un cristianismo se trata de pasar de ser una persona que es enemiga de Dios a pasar a ser un hijo de Dios. Todo cristiano es hijo de Dios. Todo aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo es un hijo de Dios. Y ahí es donde comienza esta experiencia con Dios. No estamos hablando acerca de solamente rituales vacíos, ¿no? Y voy a mencionar algunos para que te quede más claro. No estoy hablando solo de ir a la iglesia, no estoy hablando solamente de conocer un poco, estoy hablando de, eso sí, eso es bueno y es necesario hacerlo, pero estoy hablando de qué, de esa comunión que tú tienes con el Padre, de tu lectura bíblica, de tu oración, no solamente en la iglesia, sino en aquel lugar cuando estás solo. Sino aquellos días cuando tú le dedicas un tiempo especial a Dios y tú escuchas la voz de Dios a través de la palabra, Dios te habla a través de su palabra, tú te comunicas con Él en oración y tú eres obediente a su palabra. De todo eso se trata la vida cristiana. Esta clase que vamos a comenzar, en este libro que vas a tener, tiene varias unidades. Se divide en unidades y son 12. Y cada unidad se está dividida en días. Por ejemplo, la primera unidad tiene 5 días. Entonces, cuando tú pases a esta unidad, te vas a dar cuenta que vas a poder hacer el primer día, y te lo recomiendo así, la primera parte, el segundo día la segunda parte, y así hasta que completes las 5 primeras partes, que es la primera unidad. Y en el siguiente video vamos a estar viendo acerca de toda esa unidad. Ahora, ya terminando, para concluir con este video y esta pequeña introducción y trasfondo, yo te recomiendo que tú dediques un tiempo muy especial para hacer esta clase. Voy a estar acompañándote en los siguientes videos, vamos a estar viendo las unidades completas, unidad número 1, unidad número 2, y vamos a estar viendo ejemplos tanto del libro como ejemplos claros de la Biblia, e incluso quisiera compartir contigo también ejemplos personales de mi vida cristiana. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta que lo más importante para ti y para mí es dedicar tiempo a nuestra comunión con Dios, porque como dijo Cristo Jesús, esa es la vida eterna. Sin más que decir, hermano, que Dios te bendiga grandemente, te mando un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima. 13 minutes.